¿Cómo estás, Liz? Qué gusto verte. ¿Estás mejor? Estoy mejor, el gusto es mío, Milton, de compartir ya con ustedes. Lista para comenzar esta jornada informativa. Y vamos a analizar el panorama electoral. Hoy va a estar con nosotros Álvaro Marchante, que es el director de Comunicaliza y Atrevia. Hacen mediciones y miren el panorama electoral. Ya ha empezado, tenemos los 8 binomios calificados, faltará que estén firmes en las siguientes horas, pero tenemos 8 candidatos a la presidencia. Y también nos va a acompañar la señora Patricia Ochoa, viuda de Gabela, a propósito de la resolución del juez Rivera de declarar el auto de sobreseimiento a favor de los 18 procesados en el caso de la compra de los helicópteros DRUF, que de una u otra manera va relacionado con la muerte del general Gabela para muchos, así que vamos a estar conversando con ella en breve. Y justamente con este tema vamos a empezar, son las 7 de la mañana con 3 minutos. Sí, el juez Luis Antonio Rivera, que sobreseyó a todos los procesados por el caso Helicópteros DRUF, trabajó en la Secretaría de Transparencia creada en el gobierno de Rafael Correa como abogado investigador. Esta entidad también formó parte de la investigación del asesinato del general Jorge Gabela. Antes de asumir como juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Antonio Rivera Velasco pasó por la Dirección Provincial de la Judicatura en Los Ríos. Fue recibido en sus nuevas funciones por el entonces presidente del organismo, Gustavo Yalc, en julio de 2017. Un video de presentación de su perfil profesional hizo un recorrido por las anteriores funciones de Rivera, entre ellas como funcionario de la extinta Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión, creada por el régimen en 2008. Se trata de Luis Antonio Rivera Velasco, abogado investigador de la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión, entre otros. Ese organismo formó parte de la comisión que en octubre de 2012 creó el expresidente Rafael Correa para investigar el asesinato del general Jorge Gabela. Así consta en el decreto 1317. Para Ramiro Román, abogado de la familia Gabela, este era un argumento más que suficiente para que Rivera, quien sobreseyó a todos los procesados en el caso Helicópteros DRUF, se excuse. Todo lo relacionado con el expresidente Rafael Correa, sus decretos, la comisión del Comité Interinstitucional y todo lo que se conformó para hacer investigaciones del caso Gabela era para llevar a que sea delito común, a que no se tope el tema de los DRUF. Román asegura que la decisión de Rivera entrega argumentos en bandeja de plata a las defensas de quienes también son investigados por el asesinato del general Gabela. La ejecución extrajudicial del general Jorge Gabela ahora va a tener defensas de ciertos militares, estableciendo, y de la Junta de Defensa Nacional o de sus miembros, y que tienen que continuarse los procesos, diciendo, no, es que ya el caso de los DRUF está sobreseído. Se compraron 7 helicópteros, 4 se estrellaron, 3 no sirvieron. Gabela lo advirtió, fue amenazado y asesinado. Esta secuencia de hechos, dice el analista político César Febres Cordero, no puede pasar desapercibida. Y me preocupa que más allá del sobreseimiento, no podemos admitir que eso fue delincuencia común. ¿Quién se mete a robar a la casa de un general y no roba nada, le dispara a un general y luego uno de los autores muere en la cárcel? La decisión del juez Luis Antonio Rivera ha sido apelada por la Fiscalía. La defensa de la familia Gabela espera que sea revisada y que estos hechos no queden impunes. Bien, los 8 binomios presidenciales inscritos para las elecciones anticipadas de agosto fueron calificados. Tras completar requisitos, el Consejo Nacional Electoral aprobó a los 2 últimos. Luego de subsanar los incumplimientos hallados días atrás en una sesión virtual, el Consejo Nacional Electoral aprobó la inscripción de los binomios presidenciales presentados por la Alianza Construye y por Revolución Ciudadana. Con ello, tanto Fernando Villavicencio como Luisa González son calificados oficialmente como candidatos a la presidencia. Por lo tanto, la lista de candidatos a la dignidad de presidente y vicepresidente de la República del Ecuador, propuesta por esta organización política,
cumple con los requisitos establecidos en la Constitución de la República. La documentación presentada subsana las observaciones realizadas. 3 días atrás, el Consejo Nacional Electoral negó la inscripción de ambas candidaturas por 2 errores de forma en la presentación de sus planes de trabajo. Se otorgó 48 horas para subsanar estas faltas. Habían subido por equivocación, en el caso de Revolución Ciudadana, un plan de gobierno repetido que era igual al de asambleístas nacionales, y en el caso de Fernando Villavicencio justamente había tenido que faltaba complementar objetivos específicos y otras características. Mientras tanto, desde el CNE se insiste en que el Ministerio de Finanzas desembolse la totalidad de recursos requeridos, pues hasta el momento han recibido 51 millones de los 79 presupuestados. En un proceso normal tenemos un año para poder armar todas las contrataciones y todo lo demás. En este proceso, que apenas tenemos 89 días y ahora mucho menos, las contrataciones no podemos tener en 2 meses, en 3 meses, no podemos. También se informó que el 72% de los miembros de juntas receptoras del voto que laboraron en el proceso electoral anterior ya recibieron su pago. Esperan cancelar esta deuda lo más pronto posible. Los aspirantes presidenciales que superen todos los filtros y tengan sus candidaturas en firme deberán participar el domingo 13 de agosto del 2023 en el debate presidencial organizado por el Consejo Nacional Electoral. El Comité de Debates ya trabaja en la organización de este evento, que es obligatorio para todos los candidatos. Este será el segundo debate presidencial en Ecuador desde que fue establecido como requisito en el Código de la Democracia. Por ello, con la experiencia de 2021, después de identificar varios errores, el comité espera que pueda haber cambios al formato del debate presidencial. Por ejemplo, una de las modificaciones sería que los moderadores puedan insistir a los candidatos cuando no responden a una pregunta. Los miembros del comité trabajan en recopilar información de la ciudadanía para definir los temas. Cada uno independientemente analiza encuestas y realiza sondeos para luego debatirlos. Esto sí se decidirá esta semana. Según el reglamento del CNE, el debate puede durar hasta 3 horas y pueden ser divididos en 2 bloques en función del número de candidatos para 2023. Para haber 8 binomios inscritos, se desarrollará en un solo bloque. El gobierno emitió el decreto número 783 con el que declara como asunto de interés nacional a la lucha contra el contrabando y la subfacturación de mercancías importadas. Según los considerandos de la normativa, en algunos sectores de la economía del Ecuador se ha evidenciado prácticas de lavado de activos y subvaloración de importaciones que en ciertos casos compiten de forma desleal con la producción nacional. Hace poco, una encuesta de la Cámara de Industria y Producción informó que el 40% de productos que circulan en el mercado ecuatoriano es informal. Por ello, el artículo 2 del decreto dispone que se refuercen los controles aduaneros ante posibles delitos asociados al contrabando, como el lavado de activos y fraudes. Para cumplir con los controles, el Ejecutivo ordena que el Ministerio de la Producción y el Servicio Nacional de Aduanas nombre a un servidor público con rango de subsecretario. Este funcionario se encargará de articular y vigilar lo ordenado en el decreto. Además, en un plazo de 90 días contados a partir de la emisión de dicho decreto, ambas entidades presentarán un reglamento técnico para ejecutar las disposiciones. 7:10 de la mañana, revisamos otros temas. Expertos analizan los eventos adversos que podría traer la posible llegada del fenómeno El Niño. El Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno mencionado establece que la alerta amarilla en territorio nacional continuará. Aunque aún no se habla de la presencia del fenómeno El Niño en Ecuador, expertos ya analizan y comunican los impactos que este evento climático podría causar a su llegada durante el último trimestre del año. Entre los eventos adversos se encuentran las fuertes precipitaciones y las cálidas temperaturas. Por lo tanto, las inundaciones no se descartan y al menos en Guayas, los cantones más afectados serían los del centro norte de la provincia, como es el caso de Balsar, Novol, Daule, San Borondón, Salitre y Santa Lucía. Cuando existen eventos como El Niño, cuando existen eventos en un año que no es El Niño, pero que tiene una precipitación prolongada, pues existe una invasión de esas planicies, esas llanuras que están a los lados. Otras de las consecuencias de este evento climático mencionado son las vías con susceptibilidad a deslizamientos, además del área de salud que puede llegar a colapsar por el aumento de enfermedades como dengue, leptospirosis y conjuntivitis. De igual forma, los oceanógrafos y especialistas en reducción de riesgos de desastres comunican sobre los eventos con anomalías en el océano y en la atmósfera,
climática que actualmente ocurren en el país. Como el mar está caliente, se dilata y aumenta el nivel del mar. Estamos con más o menos 30 centímetros sobre lo normal. Mientras tanto, el INAMI y el Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño, ERFEN, continúa su estado de observación y alerta amarilla en territorio nacional. Y es que mediante este comunicado se asegura que se mantienen registros sobre lo normal de la temperatura superficial del mar, acotando que las precipitaciones en las estaciones meteorológicas de la región litoral han registrado valores sobre lo normal, mostrando una tendencia a disminuir debido al cambio estacional de la época. Casi 3 meses después del deslave que afectó a 5 barrios en el Ausí, el municipio local dio por concluidas las labores de búsqueda de víctimas. El deslizamiento de tierra causó una afectación en un área de más de 24 hectáreas y damnificó a aproximadamente 1.000 personas. En total se lograron recuperar 65 cuerpos de entre los escombros. Se conoce que la zona será declarada como Campo Santo en memoria de las 10 personas que no pudieron ser localizadas. El decreto de ley orgánico para el fortalecimiento de la economía familiar ya se encuentra publicado en el registro oficial luego de que el pasado 16 de junio la Corte Constitucional emitió el dictamen favorable a la reforma tributaria que envió en mayo pasado el presidente Guillermo Lasso como urgente en materia económica. Esto tras disolver la Asamblea Nacional. El director del Servicio de Rentas Internas, Francisco Briones, resaltó en Twitter que en julio los trabajadores en relación de dependencia tendrán menores descuentos en su rol por concepto de impuesto a la renta. Según Briones, varios puntos de la reforma tributaria tendrán efecto inmediato, entre ellos la rebaja en el impuesto a la renta a las personas naturales. Asimismo, indicó que la tarifa del 12% a los espectáculos públicos y el IVA 0% a negocios populares se aplicarán desde el mes siguiente de la publicación del decreto ley para el fortalecimiento de la economía familiar. Esto en el registro oficial, mientras que las reformas del impuesto a la renta en el régimen impositivo para emprendedores y negocios populares, RIMPE, y el impuesto a la renta del 15% a los operadores de pronósticos deportivos, rigen a partir de enero del próximo año. 7:14 de la mañana, Milton y amigos, momento de ir a una pausa. Regresamos con las noticias.